Tenemos 47 días de bloqueo. Oiga, tanto tiempo con estas cosas y no podemos pararla. ¿Por qué, doctor Sánchez Berzaín? Lo que estamos viendo en Bolivia no es la crisis en sí misma, son los síntomas de la crisis. La crisis que vive el país consiste en que es un narcoestado, no es una república, es un narcoestado plural. Tiene una estructura para proteger el crimen y para proteger la impunidad. La crisis consiste en que Bolivia no hay ninguno de los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia no hay respeto a los derechos humanos, no hay separación e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho. En Bolivia no hay justicia. El pueblo tiene una desconfianza del 80% en instituciones como la policía, las fiscalías, el sistema de justicia. O sea, en la crisis, el tema de fondo es que Bolivia necesita un cambio estructural para superar la crisis económica que además ha llevado a los bolivianos a una situación de pobreza y amenaza de llevarlos a la miseria. Esa es la crisis. Lo que estamos viendo ahora, desde hace 47 días, es la expresión de ese narcoestado que se defiende para proteger su sistema y para tener impunidad, empezando por su jefe, que es Evo Morales, parapetado en la republiqueta de la cocaína, con un sistema en el cual el presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no ha tomado el poder. Esa es la crisis. Un gobierno que no toma el poder, un gobierno que no ha recibido o que no aplica el mandato que le ha dado el pueblo boliviano de sacar a Bolivia de la crisis. Y que tiene dos caminos, el camino gradualista que siempre fracasa o el camino de llevar adelante cambios rápidos, cambios profundos y cambios serios. O sea, lo que se vive hoy día en 47 días y que puede ser mucho más largo y que puede ser además recurrente, son síntomas de la ausencia de Estado de Derecho, la ausencia de justicia, la ausencia de institucionalidad republicana, de la existencia de un narcoestado y de que el crimen organizado ha penetrado la política en Bolivia. Ese es el tema. Doctor Sánchez Berzaín, acudiendo a la sabiduría política que usted tiene, cualquier persona que hubiese ocupado el lugar de Rodrigo Paz estuviera en las mismas, o hay debilidades centrales, ejes que Rodrigo Paz, los baches que tiene y no está aplicando lo que debería hacer? Creo que lo que el momento histórico necesita es un conjunto de medidas de profundidad y un gobierno de unidad nacional. El país está dividido en dos partes. La parte que quiere libertad, que quiere Estado de Derecho, que quiere recuperar Bolivia, que quiere recuperación económica, o sea, los bolivianos que quieren recuperar su patria. Y el otro lado está el crimen organizado, la delincuencia que ha administrado y que ha sometido Bolivia con un proyecto transnacional en los más de últimos 20 años y que quiere mantener ese statu quo. El eje de confrontación en Bolivia es los bolivianos, la nación boliviana, necesitada de unidad y necesitada de dirección, versus la delincuencia transnacional que además se está agotando a nivel internacional. Ya se está desmontando Venezuela, Nicolás Maduro está preso, Cuba está bajo ultimátum, vemos caer por todo lado líderes del narcotráfico, de la delincuencia, y en Bolivia la delincuencia está bloqueando el país hace 47 días y el gobierno no se anima a tomar el poder. ¿Qué no está haciendo Rodrigo Paz que debería hacer puntualmente, doctor Sánchez? Mire, yo creo que el primer paso, que además es un clamor en Bolivia para desmontar el narcoestado plural, es apresar y someter a la justicia a Evo Morales. Si la justicia de Bolivia no funciona o no responde porque es una tecla del propio Evo Morales, la justicia internacional lo está esperando. Ya está Nicolás Maduro, su socio en los tribunales internacionales, está en Nueva York.
Evo Morales debería acompañarlo. Pero para hacer eso, para empezar con eso, el Estado boliviano, el gobierno boliviano, el presidente de Bolivia tiene que ser muy claro en el sentido de la aprehensión, de la captura y del sometimiento a la justicia del principal narcotraficante y el más grande delincuente que hay en Bolivia, que se llama Evo Morales. A ver, declaró un medio internacional el presidente Rodrigo Paz hace un par de semanas y dijo: no quiero un muerto, sí, por Evo Morales, más o menos. No me meto con esto porque puede haber herido, puede haber muerto. Y por ahí se salió a lo que usted menciona, doctor Sánchez. Mire, el tema no es de muertos o vivos, el tema es de cumplimiento de la ley. Solamente para mostrar, los crímenes de Evo Morales desde hace más de 20 años son conocidos. Masacres sangrientas, corrupción, narcotráfico, instalación del narcoestado en Bolivia. No ha dejado un artículo del Código Penal sin cometer, pero nomás para mostrarles sus crímenes de los últimos 47 días. Evo Morales conspira, está en un proceso sedicioso, públicamente declara que exige la renuncia del presidente, ordena bloqueos, sostiene bloqueos, lo que quiere decir que viola los derechos humanos de los ciudadanos, que está suprimiendo servicios públicos, es responsable de nuevos crímenes. 7 u 8 bolivianos han muerto por los bloqueos, ya hay muertos, no seguramente directos, pero sí como resultado de la supresión de libertades fundamentales, como es la libertad de tránsito, la libertad de tomar suministros, el derecho de locomoción que tiene la gente. Entonces, en estos 47 días, Evo Morales ya ha cometido una decena de delitos. ¿Dónde hay un fiscal que lo procese? Nadie. ¿Dónde está, no sé si hay ministro de Justicia o algo que equivalga a eso, que acuse a Evo Morales? Nada. O sea, es una impunidad campeante. ¿Por qué? Porque han convertido en acción política la comisión diaria, repetitiva, reincidente de delitos y de crímenes. O sea, la política tiene que separarse de la delincuencia. No pueden estar diciendo que hacen política por mecanismos armados, de amenaza, de bloqueo, de violación de derechos humanos con la comisión de delitos. No se hace política ejecutando crímenes y amenazando a la gente y cometiendo delitos. Bien. O sea, el hecho es que el gobierno, cualquiera que sea, tiene la obligación de cumplir la ley y de hacer cumplir la ley. El cumplimiento de la ley no es una opción, es un mandato, es una obligación. Bien. Cortito y vamos a lo que la gente quiere saber. ¿Por qué le tiene miedo al expresidente Evo Morales? Incluso Tuto, que habla bonito, habla para allá, para acá, en el tiempo de Yanine Áñez, prefirió ayudar a sacarlo a México que tenerlo aquí. ¿Por qué le tiene miedo a Evo Morales? Hay que preguntarse a los que le tienen miedo. Yo estoy pidiendo que lo detengan. El año 2001, cuando yo era el jefe de la oposición, Evo Morales hizo la masacre de Sacaba y atacó ambulancias que no tenían seguridad y guardias que no tenían armas en el gobierno de Jorge Quiroga. Yo pedí y logré su retiro del Parlamento porque él era diputado. Lo enjuicié y saqué los mandamientos de apremio para que reciba una condena de 30 años de cárcel por asesino. Y Tuto Quiroga hizo un arreglo en Cochabamba con el obispo y limpiaron toda la acusación. Evo Morales debería estar en la cárcel desde noviembre del año 2001. Entonces pregúntele a la gente que no lo acusa y que no ha querido meterlo a la cárcel. Yo lo he acusado varias veces y cuando he sido autoridad lo he apresado en los estados de sitio y lo he sometido a la ley. No sé por qué hay que tenerle... Si usted le tiene miedo al delito, si usted le tiene miedo a los criminales y a los delincuentes, pues no se meta en política, no gobierne, porque si es con miedo lo dejamos, como dicen en el pueblo. Bien, un par de preguntas y vamos cerrando. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, ha habido una conferencia de prensa de Mario Argolla, la Central Obrera Boliviana, con 8 demandas y mantienen la solicitud de renuncia del presidente Rodrigo Paz, también el movimiento Tupac Katari, con 5 requerimientos para el gobierno responde y le dice: nos encontramos Central Obrera Boliviana el próximo miércoles a las 9 de la mañana en la Casa Grande del Pueblo. ¿Usted cree que va a prosperar todo esto, idas y venidas, reuniones y todo ello, o no pasa nada?
Yo no sé, pero yo quiero decirle que la impresión que se tiene de esos organismos, de la Central Obrera Boliviana y de esos movimientos, es que son brazos operativos del sistema del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que a título de movimientos sociales sirven para sostener el narcoestado y para respaldar la impunidad, que es lo que están haciendo concretamente ahora. Esos dirigentes son gente declarada en comisión que recibe decenas de miles de bolivianos sin trabajar y que lo sigue recibiendo, bloquee o no bloquee el país. ¿Por qué no le preguntan a esa dirigencia de qué vive o por qué no la investigan? Y clareamos de una vez las cosas, como el grueso del pueblo boliviano está en crisis económica, con falencias alimentarias por los bloqueos y una cantidad de cosas, y la gente que bloquea sigue engordando y sigue percibiendo ingresos. O sea, hay que transparentar las cosas, porque una de las esencias de la democracia que no existe en Bolivia, se están llenando la boca de defender la democracia en un país en el que no hay ningún elemento esencial de la democracia. Pero uno de los elementos esenciales de la democracia es la transparencia. Que se transparente la COP. ¿Qué es la COP? Es un instrumento fortalecido por Evo Morales para sostener su dictadura y que ahora que ha perdido el gobierno sostiene el poder del narcoestado plural. Bien, lo penúltimo, cortito. ¿Le quita fuerza a toda esta denuncia que han venido de Chile? Un fiscal de Arica, más de 100 toneladas, no se sabe si es un solo golpe, impregnadas, pintadas en madera, o es un proceso que empezó en enero y fue hasta abril, como lo dijo el ministro de Gobierno, Marco Antonio Tuco Oviedo, que le dicen Tuco, su apodo. Eso le merma, le quita fuerza, eso, el tema gasolina basura, las maletas y otros hechos, le quita fuerza para negociar. Mire, en el tema del narcotráfico lo único que sirve es el cumplimiento de una política de Estado. En el narcotráfico solo hay dos posiciones: la posición de lucha contra el narcotráfico y los narcotraficantes. Narcotraficantes que pueden ser lavadores de dinero, de corbata, informantes, lo que sea, pero están del lado del narcotráfico. Y atribuirle a este gobierno el resultado de la construcción de más de 20 años de un narcoestado es una cosa que no corresponde. O sea, no debería tratarse el tema como un tema de confrontación política. Debería tratarse un tema como la prueba, un síntoma más de la existencia del narcoestado que hay que desmontar, y empezar el desmontaje con seriedad. Empezar el desmontaje con investigaciones nacionales, internacionales y con la aplicación de normas que ya no existen. Tienen que empezar por reponer la ley 1008. La ley de la coca aprobada por Evo Morales es para proteger el narcotráfico, no es para luchar contra él. Bueno. Tienen que volver a entrenar personal especializado en la policía y en los sistemas de seguridad, porque en general la gente de la policía de Evo Morales ha sido capturada por narcotraficante. Sanabria, el general de la policía, sentenciado a 8 años de cárcel en Estados Unidos, y ahora Dávila, que acaba de ser condenado a casi 20 años de cárcel. O sea, eso es en lo que consiste la recuperación de la nación boliviana. Bueno. En cambio, la estructura del narcoestado en la que estamos viviendo. Ahora, la disyuntiva para el presidente Paz, y con esto termino: ¿quiere ser el jefe del narcoestado plurinacional o quiere ser el presidente de la nación boliviana? Bien. En síntesis, no hay que echarle todo a Rodrigo Paz, en la estructura de 20 años, donde hemos perdido institucionalidad y todo ello. No le endosemos todo a Rodrigo Paz, hablando específicamente de este tema ante la pregunta que le hicimos. El tema del narco, el tema es la construcción hecha por Evo Morales. Puede pasar cualquier cosa en materia de narcotráfico en Bolivia, pero el mérito del gobierno actual es que por lo menos ha retornado a la DEA. Todavía no ha retornado la legislación antinarcóticos, pero hay un avance. Desmontar el narcoestado no es un tema que puede hacer un gobierno frente a tremendo poder que representa el narcotráfico penetrar en la política. Necesitan construir un gobierno de unidad nacional con una agenda específica: desmontaje del narcoestado, no impunidad, separación de la delincuencia de la política y retorno de los elementos esenciales de la democracia, entre la justicia y el Estado de Derecho. Bien, cortito, un par de minutos y vamos cerrando. Doctor Sánchez Berzaín, de repente es un tema de forma y no de fondo, según lo pueda ver usted.
¿Tiene la gente adecuada que lo acompaña al presidente Rodrigo Paz? ¿Son muy técnicos, son muy tímidos, son muy inexpertos o necesita ministros más cancheros, doctor Sánchez? Yo no sé, pero yo le voy a decir que la política es como el cacho. ¿Sabe cómo es el cacho? Lo que se ve se anota. ¿Y qué se ve? Ah, bueno, ustedes sabrán. No puede, pero usted... Cada uno tiene que ver. Lo que se ve se anota. ¿Y usted qué ve? Yo veo unos síntomas de la crisis muy graves y una ausencia de identificación de la crisis real, una ausencia de un proceso de unidad nacional que rompa la estructura de confrontación creada por el MAS, por el socialismo del siglo XXI, por Cuba, bueno, Venezuela, en Bolivia, y que avance para el rescate de la economía boliviana. Bien, interpreto, salvando a las excepciones, y está bien para no echarle más leña al fuego, salvando las excepciones, no tiene los acompañantes adecuados para hacer los cambios que se requieren. Lo último, la gente en la calle uno le decía, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? Idas y venidas, los pasajes caros en avión, idas y venidas, bloqueos y todo ello. ¿Cuándo se acaba esto? Le traslado esa pregunta de la gente, que en diversos lugares y que no están conectados entre ellos, nos preguntan, le traslado a ellos, ¿cuándo se acaba esto? De repente volvemos a lo mismo, pero ¿cuándo se acaba esto, Sánchez? Cuando el gobierno se decida a tomar el poder y a cumplir el mandato histórico de reponer la nación boliviana en lugar del narcoestado plurinacional. Ese día se empieza a acabar y va a tener todo el respaldo popular. No se ha decidido todavía. Yo no sé, no se ve un proyecto. Yo en algún momento le he explicado que cuando una crisis es muy grave, hay solo dos caminos. El del gradualismo, que siempre fracasa. Mire Macri en la Argentina, mire Lasso en el Ecuador, mire la propia Yanine Áñez en 2019 en Bolivia. Y el de impacto, que también se llama de shock. Mira Paz Extensoro del 85, en el tema de la política económica para una hiperinflación del 25.000%. Mire cómo para el narcoestado, que en ese momento se estaba formando con la ley 1008. Mire usted a Lenín Moreno en el Ecuador, que saca de la dictadura al Ecuador. Mire usted a Bukele en El Salvador. Mire usted lo que está haciendo Noboa ahora en el Ecuador, mire lo que está haciendo Milei en la Argentina en materia económica y compare. Cierro con esto. Como ciudadano, como paisano nuestro, ¿qué le dice al boliviano de bien que quiere mejores días para él, para su familia? ¿Qué le dice, doctor Sánchez Berzaín? Hay esperanza todavía, hay una luz al final del túnel. Todavía. Y lo que hay esperanza, porque la esperanza es la presión de un pueblo boliviano que nunca ha dejado de luchar, que es grandioso, que es valiente, que es extraordinario, la nación boliviana. Ese pueblo que después de ser sometido a una dictadura, el 21F le dice no, Bolivia dijo no. Después demuestra con su valentía el fraude electoral de la dictadura y Evo Morales renuncia. Y después, el año pasado, vuelve a sacar a la dictadura con la votación que lleva a la presidencia Rodrigo Paz. No hay que matar esa esperanza. Yo más bien lo que creo es que la gente que está hoy día en política activa en el país tiene que darse cuenta que si no responde al mandato del pueblo boliviano que quiere recuperar la nación boliviana, que quiere recuperar su economía, su seguridad, van a caer junto con el narcoestado que están administrando o en el que están permaneciendo. Que esa luz se engrandezca y Bolivia salga adelante, y yo aquí con mi capuchino esperándolo, porque usted dijo cuando se acabe todo esto voy a ir, y yo lo voy a estar esperando con un capuchino, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Enrico, no tenga duda de que esto se acaba. No tenga duda porque a diferencia de lo que pasó el 2003 cuando empezó esto, el sistema internacional ha cambiado, la geopolítica ha cambiado. La lucha contra el narcoterrorismo, contra el crimen organizado, contra la delincuencia en la política es hemisférica y es mundial.
Lo que estamos viendo en Bolivia es un resabio de resistencia de los grupos criminales que ya han sido separados del poder. En Venezuela están siendo separados, va a ser en Colombia, en el Ecuador, en el Perú, en Chile, en la Argentina, en toda la región. Bien. Bolivia es un foco, está quedando, y esa es la importancia de entender que el cambio se produce sí o sí. Bien. Y que el gobierno tiene que actuar. Me gusta su optimismo. Me gusta su optimismo y eso se transmite, el optimismo que tenemos nosotros también. Gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Disculpe por la interrupción de no ver el partido. Chao, doctor Sánchez. Buenas noches.